Imagina que el aire de Tokio no es limpio. Es una mezcla espesa de vapor de ramen, ozono de los trenes subterráneos y el aroma metálico de la lluvia golpeando el asfalto de Shinjuku. No estás aquí por negocios, ni por turismo de neón. Estás aquí porque huías de algo en tu país, buscando el anonimato que solo una megápolis de 30 millones de personas puede ofrecer a un extranjero. Pero cometiste un error. Un error de traducción, un error de cortesía, un error que cambió tu ADN social para siempre. No fue un tiroteo cinematográfico. Fue una noche de martes, en un bar tan pequeño que solo caben 5 personas. Ayudaste a un anciano que se asfixiaba con un trozo de comida. Lo hiciste por instinto, sin saber que en este ecosistema, los favores no son gratuitos. Son contratos vinculantes. Ese hombre no era un abuelo cualquiera. Era un kumicho, el patriarca de una familia que el gobierno japonés prefiere llamar grupos de violencia. Al día siguiente, un Mercedes negro se detiene frente a tu apartamento de 10 metros cuadrados. No vienen a matarte. Vienen a cobrar tu hospitalidad con una invitación que no admite un no por respuesta. Bienvenido al Gokudo. Bienvenido al camino extremo. Tu primera lección es el aislamiento. Como extranjero, como gaijin, ya eras invisible para la sociedad japonesa. Ahora, esa invisibilidad se vuelve institucional. Te llevan a una oficina que parece cualquier despacho contable de Chiyoda, excepto por el altar sintoísta en la pared y el silencio sepulcral de los hombres que visten trajes más caros que tu carrera universitaria. Aquí, el tiempo se detiene. Tu pasaporte ya no es un documento de identidad. Es una reliquia de una vida que acaba de ser borrada. Piénsalo bien. Estás en una habitación donde el lenguaje corporal importa más que las palabras. Tu torpeza al sentarte, tu forma de sostener el té, tu incapacidad para leer el Kuki Woyomu, la atmósfera te marcan como un cuerpo extraño. Sin embargo, para el Oyabun, ese anciano que salvaste, eres una pieza estratégica. Un extranjero es un activo impredecible. No tienes conexiones familiares locales. No tienes lealtades previas en el bajo mundo de Osaka o Tokio. Eres una página en blanco que ellos van a escribir con sangre y caligrafía antigua. Pero aquí es donde la realidad golpea más fuerte que la ficción. No te dan una katana ni te envían a cobrar deudas con un bate de béisbol. La yakuza moderna es una corporación en la sombra. Tu fase de adoctrinamiento técnico comienza con la logística. Te asignan a un aniki, un hermano mayor que no habla una palabra de tu idioma, pero cuyo desprecio por tu torpeza es universal. Tu trabajo es observar, aprender el ritual del intercambio de copas de sake, el sakazuki, donde la lealtad se transfiere como una transfusión de sangre simbólica. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se siente ser un fantasma en un sistema de castas? Te enseñan que la sociedad japonesa se divide en el omote, la superficie pública, y el ura, el reverso oscuro. Tú acabas de caer por la grieta. Tu adoctrinamiento no es sobre violencia, es sobre hiri y ninjo, deber moral y compasión humana. Es un sistema de pesos y contrapesos diseñado para mantenerte encadenado a la estructura. Si el grupo te da de comer, les debes tu estómago. Si el grupo te da protección, les debes tu piel. Y hablando de piel, llega el momento de la verdad técnica. El iresumi. No es un tatuaje de salón de belleza en Miami. Es un proceso de meses, a veces años, de dolor rítmico bajo agujas de bambú. El tatuaje no es para que otros lo vean. Es para recordarte a ti mismo, cada vez que te miras al espejo, que ya no perteneces al mundo de la luz. Los motivos de carpas koi o dragones que empiezan a cubrir tu espalda son las escamas de tu nueva identidad. Pero hay un problema. Eres extranjero. Tu piel reacciona distinto. Tu estructura ósea es diferente. Eres una anomalía estética en una tradición que odia las variaciones. A medida que pasan los meses, la crisis estratégica comienza a gestarse. Tu utilidad como el extranjero del grupo empieza a ser explotada. Te das cuenta de que no eres un soldado, eres un puente. Te envían a reuniones con sindicatos del sudeste asiático o mafias rusas porque tu rostro no levanta las mismas sospechas que el de un japonés con el dedo meñique amputado. Eres el camuflaje perfecto. Pero estar en medio de dos mundos significa que no perteneces a ninguno. La policía japonesa, la Keisatsu, empieza a vigilarte.
Para ellos, eres un parásito que ha infectado una de sus instituciones criminales más sagradas. Pero eso no es todo. La verdadera crisis no es externa, es interna. Empiezas a perder el hilo de quién eras antes de ese martes en el bar. El idioma japonés que aprendes no es el de los libros de texto. Es el Gokudo-ben, un dialecto de agresión sutil y jerarquías implícitas. Tu mente empieza a funcionar en términos de beneficio para la familia. ¿Ese restaurante no paga la cuota? No piensas en la extorsión, piensas en la restauración del equilibrio. El adoctrinamiento ha sido tan quirúrgico que el error original, entrar aquí por accidente, empieza a parecer un destino inevitable. Entonces ocurre el incidente. Un conflicto de intereses entre tu familia y una constructora vinculada a un político de alto nivel. Te asignan una tarea que no requiere fuerza, sino tu pasaporte. Quieren que abras cuentas en paraísos fiscales y que figures como el rostro legal de una operación de lavado de dinero que mueve miles de millones de yenes. Es en este punto donde la realidad de tu situación se vuelve cristalina. No eres un miembro de la familia, eres su fusible. Si la operación tiene éxito, el mérito es del Oyabun. Si falla, el extranjero es el culpable perfecto para ser deportado, o, peor aún, silenciado para que los hilos no lleguen a la cima. Te encuentras en una oficina de cristal, en Roppongi Hills, mirando la ciudad desde arriba. Llevas un traje de 3 piezas, tus tatuajes están ocultos bajo la seda italiana y en tu bolsillo brilla un teléfono encriptado que no deja de vibrar. Tienes que decidir si sigues las órdenes y cruzas el punto de no retorno legal o si intentas escapar de una organización que considera la deserción como una falta de honor que solo se limpia con el yubitsume, el sacrificio de tus propios dedos. El problema es que, en este juego de sombras, la salida es una ilusión. Los aeropuertos están vigilados. Tu embajada no entendería la complejidad de tu deuda moral, y tus antiguos amigos en casa ya ni siquiera recuerdan tu nombre. Eres una pieza de ajedrez que ha llegado al otro lado del tablero y se ha convertido en una torre. Pero el jugador sigue siendo el mismo anciano que salvaste en aquel bar. Sientes el peso del aire otra vez. Pero ya no es el vapor del ramen. Es el peso del acero y la responsabilidad. Has pasado de ser un turista perdido a ser un arquitecto de la ilegalidad, en una tierra que nunca te llamará hijo, pero que te posee por completo. Y mientras la puerta de la oficina se abre para revelar a los hombres que esperan tu respuesta, comprendes la lección final del insider. En la Yakuza, los errores no se cometen, se heredan. Y tú acabas de heredar un imperio de pesadilla. La oficina en Roppongi Hills es un acuario de cristal. Afuera, el neón de Tokio parpadea como una señal de auxilio que nadie va a responder. Adentro, el aire acondicionado es tan frío que podrías conservar un cadáver sin que se descompusiera. Pero el frío que sientes no viene del clima, sino de la comprensión absoluta de tu utilidad. ¿Lo entiendes ahora? No estás aquí por tu talento, ni siquiera por tu lealtad. Estás aquí porque eres una anomalía estadística. Para el sistema bancario internacional, un ciudadano extranjero con un historial limpio abriendo cuentas puente es una formalidad burocrática. Para la Yakuza, eres un algoritmo de carne y hueso diseñado para saltarse el Koryokudan, las leyes contra el crimen organizado que asfixian a los locales. Eres, literalmente, el agujero en la red. Pero aquí es donde el thriller biográfico se vuelve una tragedia de identidad. Al principio, intentas convencerte de que hay una línea divisoria. Piensas, solo estoy moviendo números en una pantalla, no estoy cortando dedos. Sin embargo, el dinero tiene memoria. Ese capital que transfieres con un clic desde tu laptop en una cafetería de lujo es el mismo que proviene del tráfico de personas en Kabukicho, de la extorsión a pequeños comerciantes en Osaka y de la sangre derramada en guerras territoriales que nunca verás en las noticias. Cada vez que firmas un documento como representante legal de una empresa fachada, estás borrando un poco más de tu antiguo yo. Y entonces, llega la presión de la Keisatsu. La policía japonesa no es como la de las películas. No derriban puertas gritando. Son sombras pacientes. Empiezas a notar el mismo auto estacionado cerca de tu apartamento en Asabuyuban. Recibes llamadas donde nadie habla. Solo escuchas el siseo de la estática. Te das cuenta de que para el gobierno japonés, no eres una víctima de las circunstancias, sino el caballo de Troya,
que permitió que el veneno entrara en el sistema financiero. Estás atrapado en un sándwich de acero. Arriba, la familia que te cortará el cuello si cometes un error. Abajo, la ley que te enterrará en una prisión de máxima seguridad, donde el sol es un privilegio. ¿Qué haces cuando el suelo desaparece? Intentas buscar una salida. Pero piénsalo con frialdad. El yubitsume, la amputación del meñique, es un castigo físico para los japoneses, una forma de decir que ya no son capaces de sostener una katana con firmeza. Para ti, el castigo es psicológico. Tu dedo amputado es tu pasaporte. Si intentas huir, la familia filtrará tus actividades a Interpol. Si te entregas, la familia encontrará a tus parientes en tu país de origen. El error de aquel martes por la noche se ha convertido en una geometría perfecta de desesperación. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. El instinto de supervivencia es una droga potente. En lugar de colapsar, empiezas a optimizar. Dejas de ser el extranjero asustado y te conviertes en el arquitecto. Empiezas a usar el racismo estructural de Japón a tu favor. Sabes que los oficiales de policía veteranos no pueden concebir que un gaijin sea el cerebro de una operación de tal calibre. Usas esa subestimación como un escudo. Empiezas a crear capas de complejidad en el lavado de dinero que ni siquiera tu Oyabun entiende. Te vuelves indispensable. No porque te amen, sino porque eres el único que tiene la llave de la bóveda digital. Pero eso no es todo. La verdadera transformación ocurre en el espejo. Un día, te descubres practicando el ojiji, la inclinación japonesa, no por respeto, sino con el ángulo exacto de 45 grados que denota una disculpa formal ante un superior de la mafia. Tu español se vuelve torpe, lento, mientras que tu japonés está lleno de jerga criminal que aterrorizaría a cualquier civil. Te das cuenta de que ya no eres un turista, ni siquiera eres un expatriado. Eres una entidad nueva, un híbrido nacido de un error y criado en la oscuridad de una estructura feudal moderna. La crisis estratégica llega una noche de lluvia intensa. Tu Oyabun, el hombre que salvaste, te llama a su oficina privada. No hay guardaespaldas. Solo té verde y el olor a incienso. Te entrega un sobre. Dentro no hay dinero, sino una fotografía de tu casa, en tu ciudad natal, a miles de kilómetros de distancia. Es un recordatorio silencioso. Te hemos dado una vida nueva, dice su mirada. Pero la vieja todavía nos pertenece. En ese momento, la fatalidad se asienta en tus huesos. Comprendes que el éxito en esta organización no es la libertad, sino la permanencia. No hay jubilación en la yakuza para alguien que sabe demasiado. Solo hay ascenso o eliminación. Y tú, por pura eficiencia y miedo, has ascendido demasiado rápido. Te levantas, haces la reverencia y sales a la calle. Caminas por Shibuya, entre miles de personas que regresan de sus trabajos de oficina, quejándose del cansancio y del costo de la vida. Te miran de reojo, quizá pensando que eres solo otro extranjero disfrutando de las luces de la ciudad. No ven el tatuaje de un dragón que empieza a serpentear por tu espalda, oculto bajo una camisa de $1000. No ven la sangre invisible en tus manos cada vez que tocas tu teléfono. El error original ha sido borrado por la repetición de la obediencia. Ya no eres el hombre que entró en el bar equivocado. Eres el hombre que convirtió ese bar en su propio palacio y su propia celda. La paradoja del insider es que cuanto más control crees tener sobre el sistema, más te das cuenta de que el sistema te ha diseñado a su imagen y semejanza. Miras hacia el cielo gris de Tokio. Sabes que mañana habrá más transferencias, más reuniones en sótanos llenos de humo de tabaco y más mentiras que sostener. Pero ya no importa, porque en el fondo, en ese rincón clínico de tu mente que todavía recuerda quién fuiste, sabes la verdad. No entraste a la yakuza por error. El error fue creer que podías salir de ella siendo la misma persona. Ahora, eres parte de la maquinaria. Eres el extranjero que aprendió a hablar el lenguaje del silencio y el honor manchado. Eres el arquitecto de tu propia condena, y el diseño es, simplemente, perfecto. Y mientras el tren bala ruge a lo lejos, te ajustas la corbata y sonríes para nadie. El juego ha terminado, porque ahora tú eres el juego. Bienvenidos al final del camino, bienvenidos a la familia.